Buenas tardes, Europa. Buenos días, América. Nos encontramos en el Real Monasterio de Yuste, sede principal de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, un lugar de memoria europea, el lugar que eligió el emperador Carlos V para vivir los últimos 19 meses de su vida. Durante los primeros días de mayo, todos los años, el monasterio es un puro bullicio de actividad por la celebración del Día de Europa y por el acto solemne de entrega del Premio Europeo Carlos V. El año pasado y este, sin embargo, los días iniciales de mayo han sido días de calma y de paz. El sosiego que este bellísimo lugar siempre provoca invita a la reflexión. Y para reflexionar y hablar en voz alta sobre Europa, nos hemos reunido hoy con tres eminentes personalidades a las que ya saludo con respeto y afecto. El presidente Felipe González, Javier Solana y Marcelino Oreja, tres españoles, Premio Europeo Carlos V. Sus intervenciones las seguirán 350 personas que se han inscrito de 24 países: España, Bélgica, Alemania, Luxemburgo, Italia, Ucrania, Portugal, Suecia, Reino Unido, Eslovaquia, Suiza, Chile, República Dominicana, Argentina, Colombia, Perú, México, Cuba, Nicaragua, Ecuador, Uruguay, El Salvador, Estados Unidos y Taiwán. A todos les doy la bienvenida y les agradezco su interés y su participación. Entre quienes nos están viendo, deseo saludar muy especialmente al presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra, al académico de Yuste Ramón Jáuregui, a Joaquín Almunia, al presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, a la directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, María Andrés, al director general de Comunicación del Parlamento Europeo, Jaume Duch, y al alcalde de Cuacos de Yuste, José María Hernández. El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, no puede acompañarnos como hubiera sido su deseo, porque se encuentra en estos momentos en la Asamblea de Extremadura participando en el debate sobre el estado de la región. Pero no ha querido faltar a esta cita europea y nos ha dejado un mensaje a través del siguiente vídeo. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a este Día de Europa, a este 9 de mayo, del que nos sentimos muy orgullosos por nuestra pertenencia a la Unión, pero también por haber sido capaces, desde nuestra humildad, pero también desde la grandeza de nuestra historia, de poder acoger cada 9 de mayo en Yuste la celebración en España del Día de Europa. Gracias especiales a Su Majestad el Rey Felipe VI por hacerlo posible y desde luego convoco ya para la celebración de los actos del próximo año, que espero que podamos volver a recuperar, ¿no? Gracias a Felipe, gracias a Marcelino, gracias a Javier, que no solo son una historia importante de Europa, sino que son una parte esencial del presente de esa Unión Europea y de luego un referente para todos nosotros, de los que hemos aprendido, a los que hemos intentado emular y desde luego los que han significado y representado una manera de entender el mundo muy coincidente con el que muchos de nosotros tenemos, ¿no? Gracias a todos los que lo han hecho posible, poner en valor en estos tiempos de identidades, de hipernacionalismo, de fronteras, lo que significa y representa la integración. Europa fue la consecuencia de una voluntad firme de una generación, no lo olvidemos nunca, de responsables políticos, de responsables públicos, que optaron por una opción,
la de construir el futuro juntos, ¿no? Sin esa generación probablemente no se hubiera entendido nada de lo que ocurrió y desde luego nada de lo que está ocurriendo, ¿no? Los pueblos que no saben de dónde vienen acaban no sabiendo muy bien a dónde van. Que sepamos de dónde veníamos, de lo que significaba la soledad, de lo que ha representado la colaboración y la cooperación en un contexto europeo y que le demos todo el valor que realmente tiene, ¿no? Espero y deseo que sigamos cada uno poniendo nuestro granito de arena. Desde luego nosotros desde la Academia Europea de Yuste y Iberoamericana vamos a seguir trabajando desde Yuste, desde Guadalupe, por hacerla posible y desde luego sabiendo que es en Europa donde encontramos la respuesta a muchas de las preguntas que este mundo nuevo nos está planteando, ¿no? Mucho ánimo y felicidades a todos. Y quiero comenzar expresando mi reconocimiento a la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste por invitarme a participar en el encuentro con motivo del próximo Día de Europa, con dos personalidades por las que siento gran admiración y afecto. El presidente González, que en su día me propuso como candidato al secretario general del Consejo de Europa, una institución en la que recientemente celebramos el 70 aniversario de su creación y donde el presidente González pronunció un bellísimo discurso muy aplaudido por todos los asistentes y que tuvo una gran repercusión. Y por otra parte también a Javier Solana, cuya espléndida labor como secretario general de la OTAN gestionó la difícil situación en los Balcanes y más tarde como alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Común, donde realizó también una importante labor para la paz en Oriente Próximo. Y voy a intentar resumir un poco lo que significa para mí la Unión Europea, la situación actual, las reflexiones sobre su futuro. Y comenzaré diciendo sobre cuál debe ser el foco de la conferencia sobre el futuro de Europa. Creo que la Unión Europea debe centrar su atención en la ejecución de las políticas que los ciudadanos necesitan y obtener resultados: vacunas, empleo, recuperación económica, transición digital y ecológica, preservación del planeta. Es momento de actuar. Es momento de implementar políticas activas que muestren la presencia y el valor de la actuación conjunta. Me parece que hay unos desafíos importantes en este momento a los que hacer frente. Por una parte, el fondo hay que ponerlo en marcha cuanto antes. Y para ello, todos los estados tienen que ratificarlo y aprobar sus planes de recuperación. Y esto es algo que urge hacerlo ya, y que los proyectos se pongan en marcha y que el dinero llegue al tejido empresarial y a los ciudadanos. Por otra parte, también hay que garantizar que los 750.000 millones de euros del Fondo de Recuperación se empleen con eficacia, sin burocracia excesiva, pero también sin prácticas corruptas. Y los ciudadanos juzgarán los resultados. No se puede permitir que la deuda pública hoy disparada, sobre todo en el sur de Europa, acabe provocando otra crisis de la deuda soberana de la eurozona. Es importante también promover la recuperación para reestructurar las debilidades de esas economías. Y, en fin, la solidaridad aprobada es temporal. El éxito en su implementación y en sus resultados es la mejor baza para que se pueda conseguir su extensión tras la recuperación y poder avanzar hacia una mayor unión fiscal. Por otra parte, la colaboración y la financiación conjunta de la investigación más desarrollo para las vacunas contra el coronavirus y la posterior compra conjunta de las mismas. La Unión Europea no se podía permitir dejarlo en manos de los Estados. ¿Qué unión seríamos si en un tema tan importante y tan trascendental como este hubiera una disponibilidad diferente en función de la nacionalidad? Si hubiera ciudadanos de primera, de segunda y hasta de tercera a la hora de tener acceso a las vacunas.
y cómo hacer frente eficazmente a una pandemia en el continente y recuperar la normalidad con zonas muy atrasadas en la vacunación. Era esencial que la lucha fuera conjunta y solidaria, y lo ha sido. Algunos critican que se podía haber hecho mejor. Bueno, no lo dudo, pero yo no resta valor al acierto en la apuesta inicial. La compra conjunta y también la solidaridad consiguiente. Y no creo que el modelo alternativo, incluso con una ayuda de la Unión Europea solo a los países que lo hubieran deseado, hubiera sido una solución mejor. No lo creo. La Unión Europea ha arriesgado, dada su falta de experiencia y de competencia en el tema de la salud pública, pero creo sinceramente que ha sido una decisión valiente, una decisión necesaria y positiva. Ahora hay que seguir insistiendo y conseguir que la vacunación avance en toda la Unión Europea. Hay que apoyar el pase verde digital o pasaporte sanitario que permitirá a los europeos vacunados recuperar la tan valorada libre circulación. Se ha abierto una nueva faceta en el ámbito de la lucha contra los riesgos para la salud pública, en la que la Unión puede también aportar mucho y en la que se debe seguir avanzando en el futuro. En tercer lugar, voy a mencionar el mercado único digital, la política comercial común, la unión bancaria y la unión fiscal. La Unión ha seguido fortaleciendo áreas que son buena parte de su éxito y de su fortaleza. Y me refiero al nuevo programa de mercado interior que pretende ampliar su potencial, especialmente en el ámbito digital. En política comercial común ha habido grandes avances en la última década, que ha dado más competencias a la Unión y de mayor alcance. Las principales líneas estratégicas de su actuación comercial han sido, por una parte, ante el bloque de progresos a nivel multilateral, ha apostado por intensificar su red de acuerdos bilaterales y birregionales, especialmente en los llamados acuerdos de nueva generación, más ambiciosos y de mayor alcance. Por otro lado, un reforzamiento de las medidas unilaterales, que apunta a defenderse de la competencia desleal y exigir un level playing field y una reciprocidad. Más consciente de la necesidad de preservar una autonomía estratégica en ámbitos críticos. Por otro lado, también una asociación más estrecha de sus valores a las relaciones comerciales. Sostenibilidad, medio ambiente, estándares laborales o defensa de los derechos humanos. Un mayor foco también en la supervisión y el cumplimiento del acordado con tribunales arbitrales permanentes, con todas las garantías, tanto para el nivel multilateral como para los niveles bilaterales y birregionales. Y finalmente, una mayor transparencia y una mayor legitimidad con mayor papel de actores que han sido y han jugado un papel importante, como el Parlamento Europeo, los parlamentos nacionales y regionales, los partidos políticos, la sociedad civil y, en general, la opinión pública. En el futuro, sabiendo que el crecimiento va a venir fundamentalmente del exterior, la Unión tiene que seguir apostando por un comercio abierto, sostenible y justo. La Unión Económica sigue avanzando con paso firme en este ámbito. La unión bancaria está casi terminada, con excepción del Common Backstop europeo y un fondo común de garantía de depósitos. La unión fiscal ha visto signos muy positivos con la aprobación del nuevo plan presupuestario plurianual y los fondos europeos mutualizados para afrontar la crisis. En cuanto a la posibilidad de nuevos ingresos fiscales propios de la Unión Europea y las expectativas de mayores acuerdos, son pasos en la buena dirección. La Unión ha limpiado su imagen y de alguna forma yo diría que los ciudadanos pueden volver a sentir que la Unión es
descuida por no dejar a nadie atrás, ni estados ni ciudadanos. Y a su vez puede decirse también que el euro sale fortalecido. Pero hay que fortalecer más, a mi juicio, la Europa social. Habrá que ver los resultados de las nuevas propuestas sobre el desarrollo del pilar de derechos sociales y la profundización de la ciudadanía comunitaria. En todos estos ámbitos se confirma que la Europa unida gana enteros para sus ciudadanos y de cara al exterior. La aventura que nació hace ya 70 años sigue innovando y profundizándose, tomando nuevos aires y está más viva que nunca. Ahora bien, existen riesgos y debilidades. Entre los principales, yo mencionaría el populismo, que ha sido uno de los grandes riesgos de esta última década y que todavía sigue presente. Las derivas en Hungría y Polonia, las todavía relevantes fortalezas de partidos y líderes como Le Pen en Francia o como Salvini en Italia, y el respaldo en otros estados a partidos extremistas, aconsejan tomarse esta amenaza muy en serio. La Unión ha demostrado bastante firmeza con respecto a ciertas derivas. Por ejemplo, la amenaza de utilización del artículo 7, las reiteradas condenas del Tribunal de Justicia, incluso con medidas cautelares frente a Hungría y Polonia, los nuevos informes sobre el Estado de Derecho en diferentes Estados miembros, la condicionalidad de los fondos europeos al respeto de valores europeos, la salida de Orbán del Partido Popular Europeo muestran que la Unión aumenta su supervisión y su presión. Una palabra ahora sobre el papel de Europa en el mundo. La necesidad de actuar con una voz única, o por lo menos como pedía el alto representante de la Unión, Josep Borrell, recientemente, como un coro único, armonioso y coordinado, puede decirse que se incrementa cada vez más. A pesar de los avances, los nuevos pasos hacia una defensa común y las capacidades europeas de intervención, sigue habiendo importantes dificultades para esa política exterior europea única. Por áreas, los desafíos más importantes podrían ser la recuperación y fortalecimiento de la relación transatlántica, un nuevo equilibrio en las relaciones con China, firmeza en las relaciones con Rusia, la reestructuración de la relación con el Reino Unido en el nuevo escenario post-Brexit y una atención especial a nuestra política de vecindad. Sin estabilidad y progreso en nuestros estados vecinos, todo será más difícil. Una palabra ahora sobre la inmigración y el asilo. Es una de las áreas en las que falta, a mi juicio, una mayor unión y solidaridad entre los estados. Se han buscado salidas a la crisis y se han adoptado soluciones muy controvertidas. Es una importante debilidad que la Unión no tenga un sistema solvente y único frente, por ejemplo, al desafío de la inmigración. La solidaridad, aunque existe, es limitada. Y las diferencias entre los distintos Estados miembros pues siguen lastrando las posibilidades de unas soluciones efectivas y han permitido avanzar solo como un marco flexible. Respecto a la ampliación, seguimos teniendo un buen número de países a la espera de su entrada en la Unión Europea. A este respecto, el foco se dirige a los Balcanes y a Turquía. En los Balcanes hay que parar en seco cualquier riesgo de escisión, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, y hacer progresos hacia una integración en conjunto. Turquía es un desafío creciente. Es un actor esencial y cada vez más relevante, aunque dada su deriva, no se debe pensar en una entrada cercana. Y las relaciones con Turquía deben ser siempre un foco relevante de atención. Y voy a terminar ya pronto con la relación con la Unión Europea e Iberoamérica. El presidente del gobierno actual español ha reclamado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que desbloquee el acuerdo con Mercosur y que acelere los pactos con México y Chile, para dar así una señal política de primera magnitud ante la creciente influencia de China en la región. En una reciente carta, creo que hace apenas 10 días,
El presidente Sánchez subraya la importancia estratégica de Latinoamérica, pese a la resistencia de algunos países a los avances en la región. Hay gobiernos con una sensibilidad verde, como Austria, que no ven con buenos ojos el acuerdo. España pretende que la Unión Europea llegue a un acuerdo a lo largo de este año con la presidencia portuguesa de la Unión Europea. El presidente se ha puesto en contacto con Van der Leyen con una propuesta completa en el capítulo de desarrollo sostenible y argumenta la de predisposición de Mercosur en esta materia. La ministra de Exteriores española, tengo entendido que viaja estos días, creo, a Brasil para lograr un acuerdo. Habrá que vencer señales negativas que emergen de varias capitales. España, Portugal y los países nórdicos son los más favorables, pero el frente formado por Francia, Austria, Países Bajos, Bélgica e Irlanda dificultan una actitud, yo diría, más asertiva. El acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur permitirá a las empresas europeas poder participar en los contratos públicos en un plano de igualdad a de las empresas de Mercosur. Hasta ahora, este mercado permanece en gran medida cerrado a nuestras empresas. Los países de Mercosur no son parte del acuerdo plurilateral sobre contratación pública y hasta ahora no han permitido acceder a sus licitaciones públicas a terceros países. No solo las grandes empresas saldrían reforzadas, también proporcionaría nuevas oportunidades de negocio a las pequeñas y medianas empresas, que con frecuencia no pueden permitirse estar en nuevos mercados de exportación debido a la burocracia en las aduanas y a los grandes requisitos de ensayo y de certificación. En muchos casos, ello se añade a un desconocimiento de los requisitos y procesos reglamentarios para comercializar sus productos en el mercado de exportación. Concluyo así estos comentarios a lo que, a mi juicio, representa este momento y reitero las gracias por esta invitación junto a estas dos personalidades que nos acompañan. Muchas gracias. Gracias también a Guillermo Fernández Vara por sus palabras y un gran saludo a Javier, como es natural, y a Marcelino, con los que me unen tantas cosas y tanta historia. La edad nos acompaña para eso y naturalmente mi agradecimiento a la Academia Europea de Juste. Nos plantean una pregunta, ¿no? El Quo Vadis Europa y añaden post-COVID. Por tanto, merecería la pena, porque ha profundizado en algunos detalles Marcelino, preguntarnos de dónde venimos, incluso en el horizonte de esos 70 años que señalaba, cómo vamos construyendo un espacio público compartido que no otra cosa es el permanente esfuerzo de la Unión, y dónde estamos con un horizonte temporal de dos crisis consecutivas, la de 2008-2009 y la crisis generada por la pandemia. Por tanto, muy brevemente, venimos, como ha dicho Marcelino, de aquel trípode que suponía la superación de la patología de la guerra entre los países de Europa, que se consideraron dos guerras mundiales por el peso de Europa en el mundo, por una ética de la paz, pero una ética de la paz que tenía un fundamento. Era democracia pluralista, Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos. Sobre ese trípode conceptual no solo se construye el gran paso del Consejo de Europa, sino que se avanza hacia la construcción de las comunidades europeas. Junto a eso hay un concepto europeo que se nos olvida con frecuencia, es que Europa construye o va construyendo lo que se llamó siempre una economía social de mercado. Una economía cuya preocupación por la eficiencia y la competitividad han sido y deben seguir siendo compatibles con la cohesión social y, por tanto, con esa idea que a veces se repite de que no haya ciudadanos que queden atrás o en la cuneta. Sobre eso se construye Europa y sobre algo
que reitero, pero que parece que no pasa la barrera de la comunicación. Construir un espacio público compartido, que no otra cosa es el proyecto europeo, significa que cada Estado miembro cede parte de su soberanía, pero no para que la administren otros, sino para compartirla con otros. Por tanto, uno no pierde soberanía. Lo que hace es compartir soberanía, que son la exigencia básica para construir un espacio público compartido. Así se ha ido construyendo Europa. Llegando más al presente, hace 11 años presenté el informe sobre el futuro de Europa que nos encargaron, y era justamente el día 9 de mayo, el Día de Europa, cuando se presentó ese informe, que un grupo de personas recibimos el encargo del Consejo Europeo y presentamos ese informe justamente en medio de la crisis económico-financiera o financiera-económica de 2008-2009. Y ya entonces pedíamos políticas anticíclicas. Venimos de ahí. La Unión Europea no reaccionó anticíclicamente, fue procíclica. La Unión Europea impuso, y fue un error de bulto en aquel momento, políticas de austeridad que mataron la posibilidad de volver, de reconstruir la economía y que ahondaron mucho en una crisis que todavía no hemos superado. No solo quedan cicatrices, quedan heridas abiertas, sobre todo en una parte importante de jóvenes que han pasado de la crisis de 2008 en adelante, 2009 en adelante, a la crisis del COVID sin haberse recuperado en su expectativa de vida, en sus oportunidades, etc. Por tanto, cometimos un error en aquel momento. Empezó a corregirse ese error allá por 2011 o 2012 con las políticas monetarias del entonces presidente del Banco Central Europeo, de Draghi. Pero políticas monetarias que no iban acompañadas de políticas anticíclicas. Eso nos hizo sufrir mucho, igual que nos ha hecho sufrir mucho durante esos años la crisis de los movimientos migratorios por los conflictos, entre otros, en Siria, sin tener una política migratoria identificable. Hoy seguimos sin esa política migratoria identificable. Pasamos por la crisis del Brexit, que todavía no hemos digerido del todo, y entramos en la pandemia. Ese es el momento actual. Me interesaría recordar que la pandemia, como hablamos del post-COVID, cómo se diseña el futuro de Europa, que la pandemia, digamos, es un dragón. Tenemos mejores expectativas, estamos un poco más positivos, estamos más optimistas, sí, porque el avance de la vacuna parece que permite ese incremento de optimismo, pero la cola del dragón todavía no ha pasado y se trata de una pandemia. Yo estoy por una política europea, tanto de vacunación como es natural, por ese espacio público compartido. Pero debo decir que en medio de esta pandemia, ayer, entre otras cosas, me alegró que el presidente de Estados Unidos, Biden, se sume al deseo, a la petición de suspender las patentes, como la Organización Mundial de la Salud y algunos otros han pedido, durante el tiempo que dure la pandemia. Durante ese tiempo, cuando se declare el fin de la pandemia, obviamente se protegerán las patentes, etc. Yo creo que es un esfuerzo que hay que complementar con una posición positiva de la Unión Europea, incluso supliendo la necesidad de que se mantenga la intensidad extraordinaria del mundo científico para investigar lo que pueden ser nuevas variantes del COVID. Por tanto, creo que uno tiene que tener un principio serio de precaución frente a esta pandemia que todavía no pasó y, sobre todo, aunque haya mejor expectativa en Europa y en Estados Unidos, queda mucho por recorrer en América Latina o en África. En algunos sitios casi no ha llegado todavía. En América Latina hay algunos países que destacan, pero en general el retraso es enorme.
Y nosotros tenemos que tener en cuenta que no se acaba con una pandemia aislando, que ese ha sido el principal efecto dramático de la pandemia desde el punto de vista económico y social, aislando ni un país ni 20 países. Uno tiene que combatir la pandemia a nivel general. Y ya que hablé de Estados Unidos y estamos intentando peregrinar o colaborar en cómo se podría definir el futuro de Europa, debo decir, uno, la Unión Europea frente a esta crisis ha reaccionado de manera diametralmente opuesta a lo que la Unión Europea hizo en 2009, 2010, 2011, 2012. Y ese es el aspecto extraordinariamente positivo de la reacción europea. No voy a reiterar, ya ha dicho Marcelino, fondo de reconstrucción. Hay que sumar a eso las políticas monetarias, el propio presupuesto plurianual. Ha sido un paso de una gran trascendencia. Un endeudamiento europeo fortalece a Europa paradójicamente, pero no debe permitirnos creer que las deudas no se pagan. Las condiciones son buenas, pero terminaremos por, lógicamente, pagarlo cada uno en la contribución que le corresponde. Por tanto, esa reacción en contra de la crisis, con políticas activas de Europa y con una orientación que se ve claro en los proyectos de reconstrucción, es una reacción que define una nueva estrategia de Europa, una nueva expectativa europea. Y por tanto, algo que habría que acelerar en su aprobación y en su puesta en marcha. Y había que tener una conciencia cívica generalizada en ese espacio público que compartimos. Hablaba de la ciudadanía europea Marcelino, de que el esfuerzo de reconstrucción es un esfuerzo de todos y tiene que ser integrador. Y para la conferencia sobre el futuro de Europa, Europa tiene que volver a reflexionar sobre su gran invento, que es la economía social de mercado. La base social, la cohesión social. Y ahora estamos viendo otro fenómeno que nos acompañará en lo que ha sido históricamente el aliado de Europa de preferencia, que ha sido Estados Unidos, que es el fenómeno Biden. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo está siendo capaz de diferenciar la necesidad ineludible de competir, la necesidad de incorporarse a objetivos de lucha contra el cambio climático, de digitalización, de modernización, de competitividad, con la necesidad de mejorar la cohesión social que abrió paso a fenómenos como el Tea Party o como el trumpismo? Por lo tanto, se está produciendo en esa persona tranquila, que no parece que tenga que estar todos los días ni lanzando tweets y mucho menos insultando, se está produciendo algo parecido a una gran revolución silenciosa, con un nuevo papel del gobierno federal y con un papel que impulsará no solo unas nuevas infraestructuras, no solo una lucha contra el cambio climático, sino también un esfuerzo de cohesión social, de salario mínimo. Sin hablar de ello, que no habla de ello, ha creado ya una renta mínima universal, pero pensando en las personas, en las ayudas a los niños de las familias con ingresos por debajo de lo que sea. En el caso de Estados Unidos, $150.000. Por tanto, pareciera que para el presidente de Estados Unidos, el modelo europeo del que hablé antes y del que venimos es el modelo que le gustaría aplicar en esta nueva era rooseveltiana para luchar contra la crisis, habiendo contemplado dos escenarios, uno interno y otro internacional. Por tanto, yo creo que deberíamos de prestar en el propio debate europeo, porque nos afectará positivamente, incluso si no lo hacemos, deberíamos prestar atención que por primera vez en mucho tiempo parece que Estados Unidos se acerca al modelo europeo y el modelo europeo a veces produce dudas dentro de la propia Europa. Por tanto, tenemos buenas noticias, hay que hacerlas eficaces, hay que actuar con rapidez. Europa ha respondido anticíclicamente
cuando fue procíclica, cuando agravó, a mi juicio, las consecuencias de la crisis anterior, y hay que aprovechar seriamente, con conciencia de que la participación en los fondos, que el despliegue de esos fondos generan una deuda europea que pagaremos todos con diferencias según el impacto de la crisis, pero tanto en los créditos como en los fondos disponibles que no vayan vía crédito, pero que habrá que ir incorporando en el futuro a los presupuestos para devolverlos. Europa ha reaccionado bien, ha reaccionado bastante bien, aunque con unos problemas de recorrido que todos conocemos en la gestión de las vacunas, tiene que incorporarse a la lucha por una vacunación que sea global, que no se queden atrás ni los países de América Latina, de renta media que están sufriendo enormemente la crisis, ni los países con menos nivel de renta del mundo. A todos tiene que llegar la vacuna, porque todos se van a mover por este mundo, a pesar de la inmovilización que ha producido el COVID. Por tanto, tenemos que atender. Les diré una cosa que puede ser chocante, no solo por solidaridad, que es elemental, sino por egoísmo inteligente. Tenemos que contribuir a una inmunización de la población mundial afectada por la pandemia, porque si no lo conseguimos, seguiremos teniendo a la cola del dragón azotando no solo a nuestra salud, sino a nuestra economía. Por tanto, bienvenida la reacción europea. Hay que acelerar y corregir algunos de los defectos de funcionamiento y yo pediría encarecidamente que en el futuro, en la conferencia sobre el futuro de Europa, en estas nuevas perspectivas, no se pierda de vista la cohesión social. En países como el nuestro, la fractura de la cohesión social se expresa en términos de paro juvenil, el que más está en los papeles, el que más nos preocupa, porque realmente es la frustración de expectativas de una generación que ya viene de expectativas frustradas por la crisis de 2008 y se añaden ahora a la frustración de expectativas de la crisis del COVID. Por tanto, con atención a de qué y cómo se ocupan, cómo construyen su futuro la gente joven, con una visión siglo XXI, no con una visión de utopía regresiva, sino de utopías en todo caso de construcción del futuro. Y no se olviden de que hay una población que cuando pierde el empleo por encima de los 45 o 50 años, tiene probablemente como destino continuar en esa situación de desempleo, enganchando con su propia jubilación. Por tanto, en esa conferencia hay que poner realmente como fundamento de esa reconstrucción europea, además de los parámetros con los que coincido plenamente, digitalización, economía verde, lucha contra el cambio climático, etcétera, la cohesión social como centro, como corazón del problema. Después de la Segunda Guerra Mundial, eso fue lo que salvó a Europa y la desarrolló. Y para que nosotros impulsemos esos valores y esas líneas de acción, tenemos que tener en cuenta cuáles son la gente de nuestra proximidad, no solo geográfica, como nos pasa con África, sino de nuestra proximidad cultural, de algunos valores de origen que compartimos, como toda Latinoamérica y el Caribe, defendiendo valores en los que creemos. No se pueden construir espacios públicos compartidos, como lo ha construido Europa, si unos creen en el Estado de Derecho y otros lo vulneran. Si unos creen en los derechos humanos y otros no los tienen en cuenta. Si unos creen en el pluralismo democrático y otros no respetan a las minorías y por tanto no aceptan el pluralismo democrático y la posibilidad de alternancia. Tenemos una gran y apasionante tarea por delante. Y lo digo desde una edad en la que uno ya no tiene el compromiso de ser parte de la tarea concreta, pero sí parte de la construcción del futuro. Me quiero despedir de vosotros diciéndoles que conocí en Tokio, en el año 88, a una persona que se había jubilado de su actividad en una gran empresa, entiéndanme bien, se había jubilado con 85 años. Cuando lo conocí tenía 90. Y su tarea vital
con un equipo de investigadores de extraordinaria talla, era pensar la ciudad del año 2020, el año pasado, en el que estamos todavía casi. Una persona con 90 años que dedica su vida a pensar qué ciudad podemos hacer, qué gran megalópolis podemos hacer habitable en el año 2020. Eso es no resignarse, eso es seguir luchando por el futuro que no es de uno, es de los otros a los que pertenecemos y nos pertenecen. Entre todos tenemos que construir ese futuro. Gracias. Quería dar las gracias primero al presidente de la comunidad, a quien no he escuchado, pero me imagino muy bien las cosas que ha dicho porque le conozco bien. A Marcelino Oreja y a Felipe González son dos grandes amigos de hace muchos años y seguramente pues lo natural es que yo repitiera lo que van a decir. Pensamos fundamentalmente igual sobre los temas europeos. Y yo lo que trataré es de hacer una cosa un poco más breve, porque me parece que ya estarán ustedes cansados, y tratar de entrar en otra faceta de la vida colectiva de la Unión Europea, que es su papel internacional, su papel en el mundo. Pero antes de nada, sí quisiera decir con toda fortaleza que lo pueda decir, hoy conmemoramos un poco con anticipación el Día de Europa, y aprovechamos para lanzar la conferencia sobre el futuro de Europa. Es una conferencia que sin duda va a ofrecer un marco para la reflexión y un marco para el papel de nuestro continente en este siglo. Pero mire, les voy a decir que las conferencias son muy importantes y la Unión Europea es amiga de conferencias, suele hacer muchas reuniones donde se reflexiona sobre cosas sobre las que se ha reflexionado ya o algunas otras que no se ha reflexionado todavía. Y es muy importante. Y esta conferencia lo será. Sin embargo, sí quiero decirles que si algo he aprendido yo en la Unión Europea, y he estado sirviendo en la Unión Europea casi 15 años, es que a menudo la mejor forma de avanzar, la mejor forma de actuar es haciendo. Es actuando. De la acción sale la reflexión. De la acción de la Unión Europea salen muchos de los problemas sobre los que hay que reflexionar. Pero el reflexionar sin acción a mí me parece que es una pérdida de energías y una pérdida de tiempo. La acción es el mejor catalizador para la reflexión. Si me permitís, en otras palabras, hacer es la mejor manera para aprender. Y la Unión Europea hace demasiado poco y a veces, por tanto, aprende demasiado poco. Por tanto, no se olviden ustedes, la acción en la Unión Europea es fundamental. Cuando no actúa la Unión Europea, cuando no está al servicio del mundo en sus momentos que tiene que estar, cuando no está al servicio de sus ciudadanos, cuando de los propios ciudadanos, cuando debiera estar, es cuando la reflexión, por mucho que se quiera decir, es una reflexión inútil. Esta vez no lo va a ser. Pero quédense ustedes con todos ustedes con esa idea y obliguen a los que vayan a ser los representantes suyos en esta conferencia, que la conferencia está hecha para llegar a acción, que no solamente es un juego de palabras y de dar vueltas a algunas ideas, sino que lo importante es sacar la voluntad de actuar y de actuar juntos, porque hay muchas cosas donde las que hay que actuar. Han dicho mis predecesores en qué mundo vivimos. Vivimos en un mundo muy difícil y que muchos de nosotros no pensábamos estar nunca donde estamos. Yo he pasado el COVID con dureza y jamás pensé que me iba a pasar eso a mi edad y me he levantado muy bien, estoy animoso, no he perdido la moral, al contrario, la he recuperado, tengo más ganas de vivir que nunca, pero sí creo que hay muchas cosas que no se han hecho del todo bien. No soy de las personas que critican por criticar. Critico cuando creo que hay maneras para hacer las cosas mejor la próxima vez. Pero creo que en general las cosas no se han hecho mal. Las cosas se han hecho bastante bien en una situación tan compleja
tan difícil, donde ni tan siquiera sabemos todavía nada más que el genoma del virus, pero no sabemos mucho más sobre el virus, y realmente lo que hemos sido capaces de hacer en tanto en cuanto a las vacunas. Yo soy de ciencias, he sido un catedrático de física en mi primera encarnación hace muchos años y sé lo que es la ciencia. Las últimas vacunas que se han puesto en marcha para otras enfermedades han tardado desde el día que se supo la enfermedad hasta el día que empezó la primera vacuna. La unidad de medida eran los años. Eran 10 años, eran 15 años, eran 20 años. Todavía no hay vacuna para el SIDA, por ejemplo. Y nosotros, esta comunidad internacional en la que vivimos hoy, hemos sido capaces, porque tenemos una ciencia mucho más desarrollada que la ha habido nunca, en menos de 10 meses, en menos de un año, conseguir no solamente conocer cuál es la causa, sino tener también el remedio para esa causa. Es algo de lo que tenemos que estar absolutamente agradecidos. ¿A qué? Agradecidos a una comunidad internacional que ha creado laboratorios de ciencia para esos científicos que han hecho unas labores extraordinarias ayer, antes de ayer y hoy, que nos dan ya por la vacuna para que nos podamos curar. En muy pocas semanas, en muy pocos meses, España ha pasado de vacunados a prácticamente cero a tener millones de gente vacunada. No sé si nos damos cuenta de lo que todo eso significa desde el punto de vista de la dificultad. Cuando se escriba la historia, esta pandemia será la primera que se ha encontrado la vacuna casi a la vez que se conoció el virus. Bueno, este mundo ha cambiado mucho. Y ha cambiado mucho, ¿por qué? Pues porque estábamos en una época donde el presidente de los Estados Unidos se llamaba Trump y era un pequeño disparate todo lo que hacía, o casi todo lo que hacía, digamos con cariño. Y tenemos hoy una situación nueva, afortunadamente, en Estados Unidos, con un presidente Biden, que un hombre mayor, pero un hombre de una sensatez enorme y una persona de una bondad extraordinaria. Yo soy un buen amigo de él y les puedo decir que es un hombre de bien y lo está demostrando las medidas que está tomando. No son solamente medidas sobre la pandemia, es que está tomando medidas para la economía extraordinarias, medidas para los temas raciales extraordinarias y medidas muy bonitas también para las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de la igualdad en su propio continente. Y lo que es importante, está desde el principio que llegó, desde el mismo día que llegó, que habló con Europa, ya nos dijo, volveremos a entendernos y volveremos a resolver juntos los problemas de la época en la que estamos viviendo. Pero tenemos también otros problemas. Tenemos, por ejemplo, una China, que es un país extraordinario desde el punto de vista de tamaño, extraordinario desde el punto de vista de la tenacidad de sus ciudadanos, extraordinario intelectualmente, pero que tiene unos principios que le guían, que son distintos de los principios que nos guían a nosotros. Nosotros venimos de la Ilustración, venimos del pensamiento, el individuo como lo más importante, y ellos vienen de una cultura de Confucio, que es una cultura mucho más societal que individual. Por lo tanto, tenemos muchos puntos en los que nuestra manera de mirar al mundo difiere. Lo que tenemos que ser capaces es que esa diferencia no nos lleve a la confrontación. Por lo tanto, si tuviéramos que elegir las 3 palabras más fundamentales para las relaciones internacionales, que serían básicamente confrontarse, que es la que hay que expresar, competir y competir, y la última que es confrontarse. La tercera hay que retirarla de nuestro vocabulario internacional. No podemos ir a una confrontación en este momento entre el mundo occidental, digámoslo así, y China. Sería un disparate de magnitudes abismales. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de volver a un mundo multipolar, donde las decisiones globales se tomen por instituciones o por instrumentos globales y podamos de esa manera evitar el concepto de confrontación. Yo estoy preocupado porque algunas de las declaraciones que leo y que escucho
algunas van demasiado lejos y en dirección hacia una posible confrontación. Una posible confrontación sería una tragedia enorme que no quiero ni pensarlo. Por lo tanto, todos nosotros, los europeos, las gentes españolas que somos gente de bien y de paz, tendremos que estar trabajando con nuestros gobiernos, con los gobiernos europeos, para que las relaciones entre el mundo con China sean relaciones francas, nos digamos las verdades, pero tengamos la posibilidad, tengamos la voluntad de evitar la confrontación. Y para evitar la confrontación hay que generar confianza, pero no solamente una conferencia táctica, una confianza táctica que es de pequeñas cosas, sino hay que tener una confianza estratégica. Y ese es el trabajo que nos corresponde hacer. Ese es el trabajo al que yo he dedicado mi vida, en mi vida diplomática, es a generar estrategia, confianza estratégica con el otro. Las relaciones diplomáticas a veces son como la jardinería. Hay que cuidar las flores, hay que cuidar las ramas, hay que trabajarlas todos los días, porque si no hay confianza entre las personas que se hablan para resolver los problemas, es imposible que los problemas de la dimensión que tienen los problemas de hoy se puedan resolver en su plenitud. Soy optimista, no quiero ser pesimista, pero tengo una componente, lógicamente, de realismo. Esto no es una cosa fácil, pero no es imposible. No es imposible. Y por lo tanto, Europa tiene que jugar su papel. Vamos a ver. Si el mundo, yo os he dicho que tiene Estados Unidos que quiere jugar su papel y que afortunadamente ya lo juega como Biden, como un clásico americano y no como Trump, como un excepcional presidente de la historia de Estados Unidos, y una China, que son dos países grandes en número, grandes en potencia, grandes en economía y grandes en tecnología. Y eso es lo que es más novedoso de esta situación, que China es un país que produce más matemáticos, más físicos, más ingenieros todos los últimos años que el resto del mundo juntos. No sé si queréis que lo repita, pero no os olvidéis de lo que acabo de decir. China es una sociedad tecnológicamente muy avanzada. Nada tiene que ver con la Rusia de la Guerra Fría. Esta es una potencia que tiene un crecimiento económico extraordinario, que ya hoy, si mides la riqueza de cada uno de los países de paridad de poder de compra, China es un poquito más grande económicamente que es Estados Unidos. En unos cuantos años ya no será con la igualdad de poder de compra, sino que será en términos de mercado, en términos normales. Por lo tanto, tratar con China no es tratar con la Rusia de la Guerra Fría, es otra cosa. Y yo creo que los europeos tenemos la obligación de jugar en este triángulo. El triángulo Europa, Estados Unidos y China. Y este no es el único triángulo que se puede imaginar, pero es un triángulo importante para que nosotros europeos podamos también ejercer lo que sabemos ejercer, nuestros valores, nuestra manera de ver las cosas, nuestro deseo de entender al otro, nuestro deseo de tener también competencias estratégicas. Yo creo que esta es la fórmula en que se tiene que resolver los temas. No es imposible. Vamos a ver. Hace unos pocos días, el presidente Biden convocó a unos cuantos países con problemas para el cambio climático, convocó a la Unión Europea, convocó a China, y de ahí sale un primer acuerdo, todavía muy cogido con los dedos, pero que va a llevarse a una conferencia que se va a hacer este año, en el mes de noviembre. Y si esa conferencia de noviembre la Unión Europea juega bien, y juega bien con los Estados Unidos y juega bien con China, podemos tener acuerdos de enorme envergadura. Por ejemplo, que para la mitad del siglo, del año 2050, los tres grandes países, las tres grandes zonas, estén con contaminación de CO2 cero. Y que en el año 2030 tengamos una cifra ya que nos permita llegar
al año 50, es decir, a la mitad de este siglo, con emisiones cero. La Unión Europea lo va a conseguir. Los Estados Unidos, si todo marcha como esperemos que marche con el presidente Biden reelegido, lo va a conseguir. China tiene todavía un problema porque China todavía está quemando carbón, que es, como sabéis, el peor elemento desde el punto de vista de la contaminación. Pero la última vez que se habló con el presidente de China, Xi Jinping, aceptó el hacer todos los esfuerzos para llegar a esa meta. Si fuéramos capaces de encontrar sobre el cambio climático un acuerdo, digamos, triangular entre Europa, Estados Unidos, China, seríamos capaces de avanzar también en otras direcciones, en otras cosas. Por ejemplo, la inteligencia artificial. ¿Quién regula la inteligencia artificial? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los nuevos temas que ligan o que nos ligan con la salud global. Estamos viviendo con el coronavirus y tendríamos que ser capaces de superar el coronavirus, pero teniendo una visión de que la salud global es una preocupación que tenemos que tener, y como es global, tenemos que tenerla entre todos y tenemos que acordarla entre todos. De lo contrario, no ganaremos, sino fracasaremos. Vamos a ver, dos cosas me gustaría a mí decir sobre Europa que espero que no se hayan dicho. Hay un término que está acuñándose en este momento, que yo no pude pasarlo al papel en mi época porque no estaba maduro suficientemente la Unión Europea para aceptar esa terminología, que hoy yo creo que sí lo está, que es hablar de la autonomía estratégica europea. Europa tiene que ser un grupo de países que se den a sí mismos una cantidad, una integridad que puede salir de esta conferencia, que permita que seamos actores estratégicos en el mundo autónomos. Es decir, que seamos capaces de actuar también solos cuando los problemas sean de nuestro nivel, cuando podamos querer resolver algún problema nosotros que otros no quieran resolver. A mí me parece que si llegáramos a tener ese nivel de autonomía estratégica, sería un paso extraordinario. Y me interesa señalar dos direcciones en las cuales me encantaría que fuéramos estratégicamente autónomos. Uno es en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Entramos en un siglo tremendamente expansivo para la inteligencia artificial. Un siglo que va a estar marcado por los chips. Los chips no son nada más que semiconductores muy pequeñitos, muy pequeñitos, muy pequeñitos, que son lo que nos hace que funcione nuestro teléfono, pero también que funcione el gran ordenador de Amazon, por ejemplo, y que pueda ayudar también a que el hombre vaya a la Luna y que la nave vaya a Marte. Sin chips, sin semiconductores pequeñitos que puedan meterse en zonas muy pequeñas para ser de poco peso, etcétera, será muy difícil avanzar por ahí. Os voy a dar un número nada más. Los semiconductores más pequeños, los chips más pequeños que se están haciendo en este momento, son de un tamaño más o menos 30 veces el átomo más pequeño que existe, que es el átomo de hidrógeno. Si pones 30 átomos de hidrógeno juntos, eso es más o menos el tamaño que tiene un semiconductor de forma chip. Para que os hagáis una idea de lo pequeñito donde estamos metidos. Hemos metido ya el saber, la inteligencia nuestra, en los tamaños más pequeños que se pueden dar. Tamaños ya microscópicos, una millonésima parte de un metro. Dividir un metro en 1 millón de veces y eso es el tamaño del que estamos hablando. Ahí tenemos que ser capaces de producir esos elementos. Hoy no estamos todavía capacitados para hacerlo, pero para nosotros debe ser tan importante como la conferencia el que Europa sea capaz en su conjunto, las fábricas que puedan hacerlo, los países que lo pueden hacer, pero que haya un mercado europeo para generar chips que son inmensamente necesarios en el mundo. Hoy hay escasez de chips en el mundo.
Por lo tanto, habría espacio para que nosotros también nos pudiéramos incorporar a ser unos agentes importantes en lo que va a ser la inteligencia artificial. Segunda cosa que me gustaría que miráramos. Estamos hablando de la vacuna. Y estamos hablando de cosas también en el mundo de lo pequeñísimo, pequeñísimo, pequeñísimo. La vacuna, por ejemplo, algunas de las vacunas están hablando del ácido, del ADN, del DNA o del RNA, es decir, pequeñísimas partículas que están peleando entre sí con el virus y con las bacterias para que no nos infecten, o si estamos infectados se nos cure. Es decir, estamos en el micromundo, en dos micromundos. Un micromundo en la salud global, porque hoy somos capaces de entrar con nuestra vacuna, por ejemplo, hemos mostrado que somos capaces de entrar en el corazón de la célula humana para curarla. Y por otro lado, estamos también en el tema de los microchips, en lo pequeño. Y de ahí saldrá la inteligencia artificial. Es decir, que en los temas relacionados con la inteligencia artificial y los temas relacionados con la salud global, que es también un tema de lo muy pequeño, donde encontraremos la resolución de las vacunas, Europa pueda ser un campeón en primera división. Y eso me gustaría muchísimo que lo pudiéramos ver. No lo vamos a ver mañana, pero que lo pudiéramos ver en nuestra generación. Y que una de las conclusiones de esta conferencia sería: la ciencia, la investigación, los científicos tienen que ser una parte muy importante del desarrollo europeo. Europa no solamente ha sido. Europa ha estado en los momentos más espectaculares de la humanidad: Grecia, el Renacimiento, la Ilustración. Hemos estado en las operaciones peores que el ser humano puede hacer, la Segunda Guerra Mundial, el nazismo. Es decir, hemos estado tocando los cielos y tocando los infiernos. Europa no puede tocar los infiernos nunca más. Y si algo tiene que hacer es tender hacia tocar los cielos, pero a tocar los cielos con ciencia, con sabiduría, con bienestar de los unos y de los otros. Es decir, hacer todo lo posible para que eso pueda ser una realidad. No soy un iluso, no tengo edad para ser un iluso. He vivido mucho, he vivido cosas gravísimas, he vivido guerras, he vivido paces, he vivido hambre, he vivido refugiados. Todas esas cosas las he vivido de una u otra manera y van conmigo, me acompañan todos los días. Pero lo que sí quiero es dar soluciones. Y las soluciones están en tener todas las capacidades que la Unión Europea puede tener a disposición de sus ciudadanos y a disposición de la paz y de la concordia mundial. Somos un modelo para mucha gente. La forma como Europa actúa, la forma como Europa piensa, es muy atractiva para muchos ciudadanos del mundo. Y tenemos que hacer lo mejor en esa forma de actuar, porque tenemos esa forma de pensar. Pero no os olvidéis que haremos conferencias extraordinarias, pero lo que tenemos que hacer es actuar. Hay que pensar para actuar, no pensar para pensar, sino pensar para actuar. Incluso a veces, si no tenemos toda la respuesta que nos da el pensamiento, actuemos, porque siempre habrá solución, aunque no tengamos todos los elementos ya extraordinariamente cogidos antes de actuar. Podemos hacer grandes cosas con un poquito más de orden y un poquito más de esfuerzo. Bueno, termino y quiero deciros dos cosas sobre mi país, sobre España. España es un país que está en un momento complejo. Acabamos de ver unas elecciones en la Comunidad de Madrid, donde Europa no ha salido en el debate. Es como si fuéramos de otro planeta, no somos europeos. La palabra Europa no ha salido en ningún momento del debate, nada más para ver si Europa lo hacía mal y si llegaba la vacuna o no llegaba la vacuna. Pero pensar un poco, reflexionar un poco sobre lo que significa Europa no se ha hecho prácticamente. Estamos muy polarizados. Es una sociedad que está tensa y está polarizada. Hay que hacer un esfuerzo por despolarizar este país. Los retos que tenemos delante de nosotros no son para un partido,
no son para un gobierno, no son solo para el gobierno europeo, son para todos los ciudadanos europeos de todos y cada uno de los países. Y esa es la manera de que podamos salir adelante. Si no, nos cogerán otros fríos, que no son necesariamente los fríos de una pandemia, pero otros fríos económicos o políticos, donde no podremos tener la capacidad de actuar para resolver. Y yo creo que eso es importante para nosotros españoles. Tenemos que hacer un esfuerzo por entendernos mejor. Tenemos que hacer un esfuerzo por entender lo que nos decimos. Da la impresión de que no nos entendemos ni tan siquiera cuando nos estamos escuchando. A lo mejor es que no nos escuchamos. Os dejo. Yo quiero una Europa fuerte, quiero una Europa legítima y quiero una Europa debidamente financiada. Si no hay financiación, todas estas cosas que os digo serán más difíciles de hacer. Y que seamos optimistas. Seamos optimistas. No hay que ser ingenuo, pero sí hay que tener una cierta veta de optimismo, porque el mundo que está delante de nosotros nos ofrece una cantidad de posibilidades extraordinarias que hay que saberlas hacer que sean realidad, que no solamente sean pensamientos, sino que sean acción. Y nada más, perdonar por lo que no ha funcionado de la tecnología española, que me da mucha pena, porque somos el país que tiene más cableado para tener comunicaciones, según nos dicen las encuestas, y hoy, pobres de nosotros, no hemos sido capaces de comunicarnos bien. No importa, nos hemos comunicado como fuere y al final nos hemos podido entender. Pues un abrazo para todos, mil gracias a la Fundación, que es una gran fundación, que está haciendo muchas cosas por España y por Europa, y un abrazo a todos, muchas gracias. Han mencionado, si bien me gustaría lanzarle una pregunta a nuestros tres invitados, les invito ahora que pueden abrir los micrófonos los tres invitados. Ha hecho una reflexión, señor Solana, de ese triángulo estratégico que tiene que ser la Unión Europea con Estados Unidos y con China. Y me gustaría lanzarle al señor Solana, al señor Oreja y al señor González, ¿cuál tiene que ser nuestro papel con América Latina? Esta fundación, como ustedes conocen, como indica su nombre, una fundación que es Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, mira siempre a América Latina y de una forma muy especial nuestra región, Extremadura, que sin duda creo que es la región más americanista de toda Europa. Y a veces tenemos la impresión como desde la Unión Europea, el conjunto de la Unión Europea no mira lo suficiente al continente. Se ve algunos países claramente, como es España, como es Portugal, por nuestro sentimiento iberoamericano, como es Italia, o también lo hace Francia, pero no el resto de la Unión Europea. Teníamos pendiente la aprobación de Mercosur, vemos cómo se retrasa, como esa prioridad que se marcaba también la presidencia portuguesa en la relación con América Latina y con dar un impulso al acuerdo con Mercosur no se está realizando. Yo le querría trasladar a los tres qué no hemos hecho o qué tenemos que hacer para que la agenda de la Unión Europea con América Latina sea realmente una realidad y sea una prioridad para toda la Unión Europea en su conjunto. Señor Solana, si puede empezar usted, comenzamos por el orden inverso de sus intervenciones. Bueno, yo prefiero que empiece don Felipe González, que es el que más conoce el tema. Bueno, yo lo digo, yo no quiero que se lleven ustedes la impresión de que todo lo que hace Europa es para resolver los problemas con China y con Estados Unidos. Lo que sí es verdad es que si los podemos arreglar, eso sí tiene unas consecuencias magníficas para todos, para América Latina y para África y para el resto del mundo. Pero en cualquier caso, con el presidente González estuvimos hace muy pocos días en una videoconferencia extraordinaria con antiguos presidentes latinoamericanos y esa pregunta tuvo un gran número de respuestas. La situación política en este momento de Latinoamérica no es la mejor, no es la más propicia para poder terminar lo que queríamos terminar. Y queríamos terminar ya hace mucho tiempo el Tratado de Mercosur, por ejemplo, que ha vuelto a fracasar, no se ha vuelto a hacer. Había una posibilidad, pero se ha vuelto
por problemas entre dos países latinoamericanos. Pero para nosotros América Latina es nuestra segunda patria. No, le ayudamos. No quiero pasar a describir las cosas que hemos hecho España desde la época de la presidencia de Felipe González. Yo le acompañé a tantas y tantas reuniones, proceso de contador, a los procesos de paz, allí todo eso se hizo gracias a que había gobiernos en España que tenían esa sensibilidad y que la llevamos a Europa, donde Europa también recuperó esa sensibilidad. Muchas gracias. Señor González. Bueno, vamos a ver. Ha habido una de los notas que veo entre los que nos siguen. Decía, en la frase que se ha citado, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Esa era la frase original que ahora se actualizó con la pandemia. Bueno, yo hace como 50 años, que parece mucho decir, tengo una relación especial con América Latina que tiene una mezcla muy rara, porque cuando llegué al gobierno intenté hacer algo que parecía una osadía, que es que nuestra relación atlántica no fuera solo noratlántica, sino que fuera también suratlántica. Y creía que era posible, y avanzamos mucho en eso, triangular la relación, que nosotros no teníamos que pasar por Washington para hablar con América Latina y el Caribe, que podíamos tener nuestra interlocución directamente. Eso traté de transmitirlo a toda Europa. Para Estados Unidos había una tradición que era obvia de que era su territorio, ¿no? Su patio trasero, como queráis. Y por tanto, que uno no podía intervenir en América Latina y no pasaba por Washington. Bueno, esa relación triangular en realidad se fue consolidando. Y nosotros pasamos de una retórica, digamos, sin intereses, a una realidad en la que se mezclaba la retórica de las identidades compartidas con algo más, que era nuestra apuesta por América Latina. Pero yo entonces me desconecto. Y la apuesta para quedarse. No era una apuesta de ida y vuelta. Nunca España empleó dinero caliente, dinero de entrada y salida en América Latina. Hizo apuestas estratégicas de fondo que tenían un enorme interés, porque no siempre las cosas van bien. Y cuando las cosas van mal, y ahora es un momento de crisis, lógicamente hay más dificultades y hay que mantener la apuesta. Hay que mantener la apuesta tanto en la lucha contra la pandemia como en la construcción del futuro. Por ejemplo, la construcción de acuerdos. En América Latina ha habido muchos intentos de unidad. El año pasado con jóvenes de toda América Latina, hace un año y pico ya, en Cartagena de allá, en Cartagena de India, hicimos una reflexión. Y yo estaba haciendo un vuelo desde Buenos Aires hasta Colombia, y en una gran compañía aérea, hoy también, como todas las demás en crisis, que hablaba de la unidad del continente, de la gran América Latina, de la patria común, etc. Y con los tiempos estuvimos reflexionando de que había que aterrizar, que eso que estaba volando fuera una realidad abajo. Pero por eso insistí en cuáles eran los fundamentos de la construcción del espacio público compartido. Si en Europa se hubiera intentado hacer una construcción europea con fundamentos ideológicos, nunca se hubiera avanzado. Los fundamentos eran el respeto a la democracia pluralista. Por tanto, los gobiernos podían tener distintos colores ideológicos, pero compartían elementos básicos de respeto a los derechos humanos, de respeto a los valores democráticos, de respeto al Estado de Derecho. Bien, bueno, yo he vivido América Latina siempre, la sigo viviendo ahora, paralizado este año o comunicándonos como lo estamos haciendo ahora, que lo hago con muchísima frecuencia. No creo que pase una sola semana sin que haya una conexión de estas, telemática, con distintos exponentes de América Latina. Nunca he visto a América Latina en los últimos 40 años más dividida que ahora.
Por tanto, ¿qué es lo que habría que aprovechar? Lo que queda de elementos en América Latina que tienen una cierta solidez, como el Mercosur. Es un pacto entre varios países de América Latina que incluso creamos en las relaciones con Chile, siguiendo la técnica europea, una propuesta que era una pasarela. Chile no estaba en el Mercosur, pero creamos una pasarela, es una terminología muy típica europea, para que hubiera una conexión que favoreciera a todos. Entonces, yo deseo realmente que algo que perseguimos desde hace mucho tiempo, que es un acuerdo birregional, les digo para los que no lo sepan, que sería la primera vez que la Unión Europea llega a un acuerdo de región a región. Unión Europea con la región, subregión del Mercosur. Por tanto, deberíamos hacer el máximo esfuerzo por avanzar en ese acuerdo, por completar los de México y otros que nos quedan pendientes, y deberíamos vencer alguna resistencia manteniendo principios básicos que permitirán ayudar a la propia construcción de un espacio latinoamericano. Las relaciones país a país de cada país latinoamericano, las relaciones, incluso las comerciales, las relaciones con otros países latinoamericanos, son infinitamente menores que las relaciones con países de fuera del continente. Por tanto, a nosotros nos liga, que diría Carlos Fuentes, una especie de identidad de identidades. No una identidad, no hay que cometer ese error, sino una especie de identidad de identidades que nos vincula a América Latina. España es España porque hay una dimensión latinoamericana que complementa esa idea de España. Se ha ido perdiendo capacidad de presencia o voluntad, más que capacidad, o voluntad de presencia en América Latina, sí, se ha ido perdiendo. Hay que recuperarla, hay que recuperar ese impulso. Porque en el triángulo del que hablaba Javier Solana, que hay que hacer desde la Unión Europea un papel global, y que ese papel global está entre dos polos que hoy amenazan con chocar, que la ha descrito bien de Estados Unidos y China, pero en este triángulo nosotros tenemos nuestro propio triángulo también. Y ese triángulo tiene que asumirlo Europa. Es el triángulo no solo con el norte de América, no solo con Estados Unidos de América y Canadá, sino con América Latina y el Caribe. Por nuestra proximidad en tantas cosas, por mucha dificultad que hay ahora, y justamente porque hay mucha dificultad, hay que tener mucha más voluntad de presencia y hay que tener mucha más voluntad de cooperación en la lucha contra la pandemia, en la superación de la crisis y, si me lo permiten, en la reconstrucción de liderazgos democráticos frente a caudillismo populista. Muchas gracias, señor González. Señor Oreja, si quiere hacer alguna apreciación. Bueno, yo pienso también que la presidenta de la Comisión debe desbloquear el acuerdo con Mercosur para acelerar los pactos con México y Chile y dar así una señal política ante la influencia de China en la región. Pienso que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur permite a las empresas europeas, participar en los contratos públicos en un plano de igualdad de las empresas de Mercosur. Los países de Mercosur no son parte del acuerdo plurilateral sobre contratación pública y hasta ahora no han podido acceder a las licitaciones públicas a todos los países. Pero, en fin, no solo las grandes empresas saldrían reforzadas con ellos, sino también darían oportunidades de negocio a pequeñas y medianas empresas, que son con frecuencia las que pueden permitirse entrar en nuevos mercados de exportación debido a la burocracia en las aduanas o los costosos requisitos de ensayo de rectificación. Y la verdad es que me parece que las puntualizaciones que ha hecho el presidente González pues realmente son muy claras y muy evidentes y no puedo hacer más que decir cuál es la exactitud de sus posiciones. Hay que impulsar, por consiguiente, Mercosur, la Unión Europea con Centroamérica y el Pacto Andino. Muchas gracias, don Marcelino. Como sé que llevamos muy justos de tiempo, sí me gustaría lanzar una última pregunta, porque ustedes la han apuntado además en sus intervenciones iniciales,
y es en relación con la política migratoria. Milagros de la Fuente nos hace la siguiente pregunta y reflexión. La pandemia debería habernos enseñado al menos que hay que luchar unidos a nivel mundial. ¿Va a cambiar Europa su política de acogida a inmigrantes? Me gustaría conocer también cuál es su visión sobre la política común migratoria que tanto tiempo llevamos intentando alcanzar. Señor Oreja, ¿si quiere comenzar usted? Muy bien. Perdón. No, pero si quieren arranco yo. No, se ha voy abriendo. La inmigración y el asilo. Bueno, sí. Yo creo que en la inmigración y el asilo hay probablemente en las que falta una mayor solidaridad entre los Estados. Y se han buscado unas salidas, yo diría que salidas parche a las crisis, y se han adaptado unas soluciones muy controvertidas. Y yo creo que es una debilidad que la Unión no tenga un sistema solvente y único frente al desafío de la inmigración. La solidaridad existe, pero es muy limitada, y las diferencias entre los distintos Estados miembros han lastrado la posibilidad de soluciones efectivas y ha permitido avanzar solo como un marco muy flexible. Bueno, veamos. Yo seré rotundamente claro en esto. Me gustaría poder criticar la política migratoria de la Unión. Migración y asilo. Pero el gran problema que me encuentro es que no hay política migratoria de la Unión. Y es exigible que cuando se comparten fronteras, cuando hay un espacio de libre circulación como Schengen, cuando hay el reconocimiento, que cuesta mucho trabajo, de que incluso la seguridad social de los países europeos ha sido sostenible gracias a los flujos migratorios de los últimos 50 años, es exigible que haya una política migratoria, porque la Unión Europea tiene una frontera común, no nos engañemos. Una vez que se pasa esa barrera fronteriza, la Unión Europea no puede perder el valor que tiene la libre circulación, porque si lo pierde, nos cargamos una parte fundamental de la Constitución Europea. Fundamentalmente eso de la libre circulación, es que no haya barreras para movernos, salvo la pandemia. Por tanto, lo que pido, por favor, en la reflexión europea es que haya una política migratoria. Una política migratoria. ¿Tengo mi criterio? Sí, y lo expresé como presidente del grupo de reflexión hace 11 años, el día 9 de mayo, cuando lo presentamos. Antes lo habíamos presentado en una reunión interna discreta del Consejo Europeo de Primavera, que fue una reunión en parte frustrada porque fue cuando estalló la crisis griega. La crisis griega, cuando afloraron las cifras de la realidad griega, que habían venido, digamos, sumergidas durante muchos años, y Papandreou, hijo, en un ataque extemporáneo de sinceridad, llegó al Consejo y dijo, la realidad griega es esto. Y se produjo una gran conmoción. Bueno, en esa misma reunión hablamos del informe sobre el futuro de Europa. Ya entonces, con la máxima energía, planteamos que la Unión Europea necesitaba una política migratoria de la Unión Europea y una política de asilo que superara algunos de los problemas que habíamos tenido históricos. Y que tiene que ser común, si no, no existirá la libre circulación en Europa. Sin duda compartimos la visión de al menos tener una política y conseguir una primera política común migratoria. Señor González, señor Oreja, señor Solana, gracias sinceramente por su generosidad intelectual, por compartir con todos nosotros su experiencia, su visión y sus ideas para buscar soluciones y ofrecer propuestas. Como decía el Nobel portugués, quien fuera también académico de la Fundación Juste, José Saramago, somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir. A todas las personas que nos han seguido esta tarde les damos las gracias, a nuestros invitados, la gratitud eterna por compartir su tiempo y sus conocimientos con todos nosotros. Muchísimas gracias.